Muy buenas, bienvenidos al tercer y último videoanálisis del circuito de Interlagos, este autódromo José Carlos Pace, como se llama oficialmente, para la Fórmula 1. Os voy a dejar en la descripción los dos anteriores vídeos por si no echasteis un vistazo, no pudisteis ver el de los datos del circuito y el del pilotaje curva a curva, ¿vale? Por si no lo habéis visto, como digo. Entonces, bueno, en este tercer vídeo vamos a hablar de los reglajes, de cómo adaptar los coches a un circuito como este. En primer lugar, hablando de la aerodinámica, tenéis que tener en cuenta que se necesita una carga muy alta. Es verdad que tenemos una recta de meta enorme porque coge a las curvas 13, 14 y 15 incluso, como ya vimos en el vídeo de ayer, pero aún así se necesita mucha carga aerodinámica porque el resto del circuito está plagado de curvas, además de velocidad baja, media y alta, sobre todo media quizá, pero ahí es donde la carga aerodinámica pues cobra especial protagonismo, así que vamos a necesitar mucha carga aerodinámica, que esto viene un poco de la mano de la eficiencia aerodinámica, ¿no? Porque si tú tienes un coche que es capaz de generar mucha carga aerodinámica, pero sin mucha resistencia al avance, sin mucho drag, pues a través del rake, del fondo plano, todo eso, como puede ser el caso de Red Bull, pues vas a poder alcanzar mayor velocidad punta en la recta. Lo que pasa es que en el caso de Red Bull, pues tiene un poquito de menor potencia en la unidad de potencia, entonces ahí se puede equilibrar un poquito el asunto. A partir de ahí, pues el balance debería estar bastante adelantado en el sentido de que cargamos mucho el alerón delantero para buscar que los neumáticos directrices, ¿no? Lógicamente que son los delanteros los que se dirigen el coche hacia un lado y hacia otro, pues tengan mucho agarre, porque además tenemos curva de pegar un volantazo a mucha velocidad y si no tienes carga suficiente te van a patinar, vas a estresar todavía más los neumáticos, entonces eso no te interesa para nada. Así que un balance aerodinámico bastante adelantado. De todas formas, aunque intentes poner un poco menos de carga aerodinámica, hay muchos tramos, ¿no? Como vimos ayer y antes de ayer, que se pueden hacer a fondo, ¿no? De hecho lo podemos repasar con los datos. Por ejemplo, en la salida de la curva 2, incluso la curva 3, pues si tienes mucha carga aerodinámica, la vas a hacer a fondo sin estresar mucho los neumáticos, pero si pones menos carga aerodinámica, aún así la vas a poder hacer a fondo sin problema, pero los neumáticos pues se van a sobrecalentar más porque digamos que van a tener que ir más al límite porque no tienen tanta capacidad de agarre total. Entonces en este tramo, por ejemplo, pues vas a degradarlos más, todo este tramo también van a sufrir bastante mal los neumáticos. Aquí veíamos otro tramo en los que, como veis, pues tenemos la tercera frenada del circuito, ¿vale? Para que os ubiquéis un poco, y tenemos una curva muy larga hacia la derecha, ¿vale? Que era la que supone la curva 6-7 y se hace prácticamente a fondo después de la frenada, lógicamente. Entonces, en este tipo de tramos, por ejemplo, pues es muy fácil que se dispare la degradación en los equipos que tengan menos carga aerodinámica. ¿Qué pasa? Que si tenemos un balance aerodinámico demasiado adelantado, podemos tener un coche excesivamente sobrevirador. Entonces tenemos otro recurso para equilibrarlo, como puede ser el tema de las suspensiones. Aquí es un tema un poquito delicado, ¿no? Porque por una parte tenemos que el coche no queremos que sobrevire excesivamente, porque es verdad que un coche así pues es muy fácil que se te llegue a cruzar. Pero ¿qué pasa? Que aquí realmente el coche es muy complicado perderlo en entrada de curva. Quizá la entrada a la 2, porque viene de la 1, es la más complicada, pero a partir de ahí es complicado perder el coche en entrada a curva. Normalmente se pierde en la salida de la curva, es decir, por dar gas demasiado fuerte o por meter demasiado giro de volante al final saliendo de la curva, es cuando pierdes el coche, pero en entrada no suele ser tan común. Entonces las suspensiones pueden estar un poquito más tranquilas en ese sentido, no tienes que compensar un sobreviraje excesivo poniendo un eje delantero demasiado rígido para evitar que se balancee ese eje delantero y tal, sino que puede estar un poquito más dentro de lo que sea lo normal, ¿no? Un setup de suspensiones más equilibrado. Por otra parte, es verdad que habrá que ver cómo de bacheado está el circuito, porque eso al final pues solo se va viendo después de los entrenamientos libres, clasificación y tal, pero los pianos sí que son siempre muy agresivos, es decir, son pianos muy altos, que hacen que vibren mucho las suspensiones, que se compriman y se expandan mucho. Entonces, en función del estilo de pilotaje que tenga cada piloto, pues unos atacan más los pianos, otros menos. Entonces, si hay un piloto que ataca muchísimo los pianos, va a necesitar unas suspensiones con mayor rango de movimiento para que dé tiempo, como decimos siempre, ¿no?, absorber y disipar esa energía. Pero si es un piloto que puede ser un poquito más fino, que no va tan agresivo, pues entonces sí que puede poner una suspensión, sobre todo el eje delantero un poco más rígido, un poquito más bajo. Entonces habrá que ver, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, pilotos como Verstappen es muy típico que se suben a los pianos constantemente, intentan aprovecharlo al máximo, pero tiene un coche cuya suspensión delantera es muy baja por el alto rake, es decir, tiene la suspensión delante muy baja y la de atrás muy alta y por lo tanto muy rígido. Entonces, ese estilo de pilotaje con ese tipo de coche puede ser peligroso. Habrá que hacer pues sus comprobaciones y tal, pero estoy seguro que va a ser bastante rompecabezas, ¿no? Y luego, por ejemplo, Checo Pérez, que a lo mejor todavía no se ha adaptado del todo al coche, que el coche no es del todo suyo, ¿no?, digámoslo así, pues a lo mejor sí que puede tratar de evitar un poco más los pianos, todo eso. Así que creo que va a ser muy interesante ver
cómo pilota cada uno, porque eso va a definir también un poco el setup que van a tener. Eso sí, las barras antibalanceo, ¿no? La famosa anti-roll bar, que ya sabéis que solo afectan cuando una suspensión se comprime o expande mucho menos que la otra del lado contrario, es decir, tú tienes una barra antibalanceo delante y otra detrás, pues aquí quizás sí que cobran especial protagonismo porque sobre todo en esas curvas de velocidad rápida, pues pueden hacer, o trabajando junto con los amortiguadores, pueden conseguir que el lado exterior, es decir, el lado derecho, no se sobrecaliente demasiado, no se sobrecargue demasiado, porque ya sabéis que, como dijimos en el primer vídeo análisis, el neumático delantero derecho probablemente sea el que más sufra, porque tenemos muchas curvas a izquierda y además de velocidad media, entonces eso sobrecarga el lado exterior. Así que mucho ojo con ese neumático delantero derecho, que puede ser un problema bastante grave. Por otra parte, tenemos que ajustar también el sistema de frenos. Ya sabéis que no sufren demasiado los frenos aquí, por lo tanto podemos poner unos conductos de refrigeración un poco más pequeños, por lo tanto dedicas menos aire a eso y puedes dedicar más aire o a generar downforce o a que se genere menos drag, menos resistencia al avance. Entonces eso es un punto a favor porque es un poquito más fácil refrigerar los frenos aquí que en otros circuitos como México, por ejemplo. Entonces eso es un punto a favor, ¿no? Porque al final el aire pues es el que es, entonces tú tienes que decidir si lo dedicas a refrigerar los frenos o a un tema más, digamos que de aerodinámica, del rendimiento del coche, digámoslo así, ¿no? Entonces, en este sentido, pues puedes quitar aire de los conductos de refrigeración de frenos y mandarlo a otro sitio que te permita, pues, generar más downforce o menos drag, como digo. Y otra cosa muy interesante a raíz de esto que decimos, de que no van a sufrir mucho los frenos, es que puedes jugar mucho más con ellos. Cuando tú tienes un circuito que sufre mucho los frenos, tú no puedes ni adelantar demasiado el balance de freno ni atrasarlo, porque eso sobrecalentará esos discos de freno y por lo tanto también a los neumáticos que están ahí al lado, ¿no? Entonces, si tú tienes un circuito, como digo, que sufre mucho los frenos, tienes que poner un balance de freno perfectamente equilibrado para no sobrecalentar ningún neumático. Sin embargo, si tú tienes ahora un circuito como el de Interlagos, donde sí que puedes jugar un poco más con la temperatura de los frenos, es decir, que no te importa sobrecalentarlos un poquito más, pues sí que puedes jugar más adelantando el balance de freno para hacer el coche más estable, sobre todo en esas frenadas en curva, o atrasarlo para hacer el coche un poquito más juguetón, ¿no? Digámoslo así, que con un pequeño toque de freno pues ya puedas meter el coche. ¿Qué pasa? Que en un circuito como este, pues intentas poner el balance quizá un poquito más atrasado porque, bueno, ya eso generaría más sobreviraje todavía, pero bueno, te permite sobre todo en ese segundo sector, cuando tocas un poquito el freno, que el coche se te cruce directamente, entonces puedas meter el coche más fácil en curva. Pero también tenemos otro reglaje que es el de la retención del freno motor, que tira del eje trasero también. Entonces, cuando tú reduces una marcha, lo que hace el sistema de retención de transmisión, ¿no?, es como retener ese eje trasero, perdón. Entonces lo que haría sería como una especie de freno a través del sistema de transmisión del eje trasero. Por lo tanto, tú puedes adelantar el balance de freno para que cuando pisas el pedal frene más del eje delantero, pero que cuando reduces marcha frene más el eje trasero. Entonces, en curvas como por ejemplo en la entrada de la 6, que se hace muy rápido con la 7, incluso entre de cara a la 10 también, que es una curva muy cerrada, pero que hay que tirar bastante freno motor. Si tú tienes un balance de freno adelantado, pero también una retención del sistema de transmisión, que es el eje trasero, muy alta, puedes jugar mucho en función de si tú lo que quieres es frenar el coche, frenas con el pedal, si quieres cruzar el coche, reduces marcha, ¿vale? Aunque la reducción de marcha, por supuesto, está más limitada que el freno, ¿no?, que puedes frenar todo lo que tú quieras. Entonces ahí va a estar muy interesante la jugada, porque cada piloto puede adaptar mucho el reglaje a su propio coche. Por una parte, tanto el tema de las suspensiones, con los pianos y todo eso, como ahora con el sistema de los frenos. Y luego aparte pues hay otros muchos reglajes, como digo siempre, que pueden hacer los pilotos desde el volante, ¿no? Que por cierto en Level Up Academy tenemos una masterclass de volantes de Fórmula 1 y ahí hacemos un repaso a todos los volantes que hay en la Fórmula 1, para qué sirve cada botón, cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro. Así que los que no estéis apuntados, pues echarle un vistazo a la academia, que vais a encontrar un montón de contenido de Fórmula 1 que os va a encantar, y a los que ya estéis apuntados, pues echarle un vistazo a esa masterclass, que es más de una hora en la que repasamos los volantes, y para todos estos vídeos pues viene muy bien. En cualquier caso, como digo, uno de estos reglajes interesantes para el circuito de Interlagos es el del diferencial, porque puedes modificar el diferencial en entrada a curva, que si lo desbloqueas es más fácil meter el coche en curva, y para la salida de la curva. Es decir, si tú bloqueas el diferencial va a hacer que tenga más fuerza el coche, digámoslo así, porque es más difícil que las ruedas traseras patinen, pero también puedes tener problemas de sobrecalentamiento. Y eso aquí te viene bastante bien, porque el problema del sobrecalentamiento de los neumáticos traseros no te suele preocupar mucho. Entonces, ¿qué haces? Pues bloqueas bastante el diferencial en salida de curva, porque te va a permitir, por supuesto, pues salir con mayor velocidad, sobre todo la salida de las 12, que ya sabéis que es la última curva, pues eso te puede beneficiar, ¿vale? Lo digo porque la 13, 14, 15 son a fondo. Entonces, si tú bloqueas mucho el diferencial, es verdad que vas a sobrecalentar ese tren
trasero en la salida, por ejemplo, de la curva 12, pero tienes toda la recta para refrigerarlo sabiendo que no tienes problema de temperatura en los neumáticos traseros. Donde puedes tener problemas de temperatura es en los delanteros. Así que este diferencial trasero de tracción trasera que son los Fórmula 1, pues da mucho juego. Así que bueno, así se resumiría más o menos el tema de los setups. Podríamos profundizar mucho más y matizar también muchas cosas, pero bueno, en Eleva Lab Academy también tenéis muchos cursos de setups para los que, bueno, os viene bien para entender estos vídeos y también incluso para sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Sobre todo si os gusta el tema de más técnico de ingeniería en Fórmula 1, queréis pues hacer reglajes en simuladores y tal, pues os van a encantar todos esos cursos. Así que nada, muchas gracias a los que ya estáis allí apuntados y me acompañáis, y a los que no, pues os recomiendo que le echéis un vistazo, que veáis todo el contenido que hay, porque seguro que varios cursos os van a interesar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.